Hola, Questioners, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al directo Claves para conquistar tu salud con Carmelo Vizcarra, que ahora mismo vamos a invitarle desde la cuenta de Zuhaizpe. De Carmelo, es el proyectazo que tiene Carmelo en el País Vasco. Vamos a ver si va entrando. Ahí lo tenemos. Hola, Carmelo, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Me oyes Bien, bien, bien? aquí andamos. Perfecto, te Sí, escucho sí. bien. A ver lo que nos dicen ¿Y tú? desde el chat. No escucho nada, oigo por ahí. Si Sí, nos bueno, podéis dar un a poco mí. de... ¿Nos escucháis bien? Ya se escucha. Perfecto. Vale. Pues bienvenido, Carmelo, al directo Gracias, de Cuestiona. Vamos a hablar hoy gracias. de claves para conquistar tu salud. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde-noche y compartir este espacio donde, bueno, intentaremos, pues, en nuestra charla desglosar en esta horita que tenemos, pues eso, claves realmente para conquistar nuestra salud, ¿no? Porque no sé qué opinas, Carmelo, pero eh, sí que es verdad que hablamos de salud, pero en realidad muchas veces nos centramos más en la enfermedad, ¿no? Que en lo que es potenciar la salud, más en combatir la enfermedad que en potenciar la salud. ¿Qué Este opinas de ello? sistema que se llama sanitario verdaderamente está más anclado en combatir la enfermedad que favorecer la salud. Y entonces eso es uno de los problemas mayores hoy en día a nivel de sanitario, ¿no? La palabra curar viene del latín curare y curare en latín significa cuidar. Entonces la propuesta de la medicina natural, de la medicina naturista, de la medicina higienista que yo trabajo, siempre tiene que ir en la línea de cuidarnos para curarnos. Ujú. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer para este cuidarnos, ¿no? Porque, eh, ¿qué harías tú o qué haces tú en tu día a día para poder cuidarnos a nosotros mismos y curarnos? Para prevenir, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Sí, en estos tiempos que se habla tanto de enfermedad, está bien hablar de salud y cómo favorecerla. Porque igual que cuando hay una oscuridad le damos luz, pues cuando hay una enfermedad hay que darle salud, no hay otra vía, no es, se puede combatir con la enfermedad con medicamentos solamente, sino hay que buscar la manera de favorecer la salud. Y entonces para mí Ujú, son cinco las claves que hay a nivel del sistema. Un poco la primera clave sería alimentación y también el ayuno, que para mí es terapia magna. Cómo alimentarnos saludablemente, recogiendo las fuerzas de la naturaleza, de nuestras frutas, de nuestras verduras, de los frutos secos, de los cereales integrales, ecológicos, de las legumbres, bueno, todo aquello que nos ayude a recoger esa energía. Y de vez en cuando ayunar, cuando especialmente no tenemos ganas de comer. Entonces, bueno, pues la segunda clave es contacto con la naturaleza. Yo recojo la energía de la tierra, del agua, del aire, del sol, y a través de esos cuatro elementos recojo la quinta energía, la quinta esencia, la energía vital. Entonces, la tercera clave sería una respiración profunda, una respiración consciente, una respiración que me ujú, ayude a centrarme y a quietar mi mente. Esa es un poco la tercera clave. La cuarta sería movimiento y reposo, ¿no? Momentos para trabajar, momentos para hacer deporte, para ir al contacto con la naturaleza, ir al monte y caminar, y otros momentos para descansar, el sueño y el descanso para recuperarnos. Y la quinta clave, finalmente, es la expresión emocional. Porque si no ujú, expresamos nuestras emociones, lo expresamos a través de los síntomas de la enfermedad. Esas son las cinco claves. ujú. Por lo tanto, me gusta mucho lo que dices de los cuatro elementos, ¿no? De alimentarnos de la tierra, alimentarnos del sol, del aire y de un agua de buena calidad, ¿no? Que al final la vida, ¿no? El planeta ya nos ofrece todo lo que nosotros necesitamos para conservar nuestra salud y para cuidarnos, ¿no?
no necesitamos ir tan lejos, ¿no? Que está muy bien, por supuesto, los medicamentos, pero si nosotros realmente siguiéramos ya, digamos, recogiéramos el regalo que nos está dando la vida, el planeta, la naturaleza, para cuidar nuestra salud, a lo mejor no necesitaríamos de tanto. Eh, por lo tanto, para ti, el médico, ¿cuál es la función del médico para ti, Carmelo? Porque entiendo que para ti la curación, por lo que dices, es un proceso que es inherente al cuerpo, inherente a la naturaleza del cuerpo. Por lo tanto, ¿el médico cura o no cura? ¿O cuál es su función? A ver, la labor del médico es acompañar a la persona y ponerle a ella en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Es más un consejero que alguien que cura. Nosotros como médicos no tenemos la capacidad de curar. La capacidad de curar es inherente a la naturaleza, ¿eh? Es la naturaleza misma la que pone en marcha todas las capacidades de curación, ¿no? Entonces, ponernos en contacto con la naturaleza es importante a la hora de curarnos. Pero la palabra doctor viene de docere, del latín docere, y docere significa un docente, el que enseña, no el que cura. Entonces, la palabra doctor, tanto a nivel médico como a nivel ingeniería, como a nivel filosofía, por ejemplo, es alguien que enseña, que ha incorporado en su vida la salud y la vida y puede acompañar a la otra persona en la búsqueda de la salud y de la vida. Ujú. Por lo tanto, también el médico, para ti, un médico, lo que para ti sería la figura perfecta del médico, más allá de centrarse en el cuerpo, también a la hora de curarnos es importante los tres centros, ¿no? Que tú hablas en algún vídeo, que es el centro mental, ¿no? El cuerpo pensante, el cuerpo sintiente y el cuerpo haciente, ¿no? Para cuidar nuestra salud, claro, tengo la sensación de que muchas veces nos centramos mucho en el cuerpo físico en sí, ¿no? Pero antes has mencionado también la expresión emocional, por lo tanto, hay conexión entre la mente y las enfermedades, ¿no? No es una cosa que va al cuerpo por su lado y la mente no tiene nada que ver. Desde la más antigua humanidad se contempla al ser humano como trimembrado, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Y entonces esa trimembración es importante tener en cuenta en el proceso de curación. O sea, yo no solamente me cuido físicamente, sino también mentalmente, también espiritualmente. Y espiritualmente y de ayudar a vivir. O sea, el ser humano no solamente vive, sino el ser humano convive. Y en ese convivir podemos ayudar a vivir. Esa frase que a mí me gusta decir que es de la antigüedad, que es vive y deja vivir, para mí es una frase del pasado. En este momento, una frase que se ajusta más al momento presente es vive y ayuda a vivir. Y disfruta de ello, porque disfrutando puedes ayudarte a ti mismo como médico, porque eh, los médicos somos sanadores heridos muchas veces. En la ayuda hacia los demás nos vamos curando nosotros mismos de nuestras propias heridas, ¿no? Y vamos nutriendo ese niño indigente que tenemos en nuestro interior. Y esto es importante a tener en cuenta. Mm. Muy, muy bonito lo que dices. Al final, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Que cuando ayudamos a los demás, también recibimos una recompensa en forma de emociones gratificantes para nosotros que nos llenan de energía, nos llenan de vitalidad. Preguntaban ahora por el chat el tema de los trastornos mentales, ¿no? Que está ligado a este concepto holístico de salud del que estamos hablando. ¿Por qué crees, Carmelo, que hoy en día tenemos tantos problemas de depresiones, de ansiedad, de gente que vive muy preocupada, estresada, en definitiva, de estos trastornos mentales? Pues mucho en parte debido al ritmo de vida. Llevamos un ritmo de vida muy estresante y no estamos con nosotros mismos, siempre estamos hacia afuera, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir que Internet, que sería algo interior de entrar en mí, Internet se debería llamar Externet, porque nos saca de nuestro interior y nos saca hacia afuera, ¿no? Y entonces, Yeah. ese Internet es Externet verdaderamente. Estoy viviendo hacia afuera y no vivo en mí. No hago meditación, no hago contemplación, no tengo contacto con la naturaleza, no tengo contacto con mi respiración
conexión con mi cuerpo y solamente tengo contacto con mi cuerpo cuando mi cuerpo duele. Y entonces el dolor me lleva conciencia a las zonas que no soy consciente. Y entonces eso es un papel importante de la enfermedad. La enfermedad lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes, ¿no? Y saca a la luz muchas de nuestras sombras. Entonces para mí me parece importante eso, una búsqueda hacia mi interior, hacia lo que yo soy, hacia mi intención de vida. Pero no es ir tan lejos. Juvenal, en el siglo segundo de la era, en su libro Sátiras, el gran filósofo latino, dijo, mens sana, in corpore sano. O sea, para tener una mente sana hay que tener un cuerpo sano. Mens sana, in corpore sano. Entonces, una buena alimentación, el contacto con la naturaleza, la respiración profunda, el movimiento, el ejercicio, aquieta la mente y sobre todo una expresión emocional. No lo expresamos. Y si no lo expresamos por la palabra, lo hacemos por los gestos, por la constitución corporal, o en el peor de los casos a través de los síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿por qué hay tantos trastornos mentales? Porque no convivimos. El ser humano no solamente vive, el ser humano convive. Y si no convive, se marchita, se seca y muere. Y en la convivencia con los demás me voy conociendo a mí, esas partes de mí que no quiero ver, esas partes de mí que están en la oscuridad. Entonces, el otro es reflejo de cómo me veo a mí y cómo me siento a mí. Sí que es verdad que yo mismo me pasa a veces, Carmelo, que claro, es que el tener el móvil, ¿no? Que es una herramienta que tienes todo el día a mano y que tienes una ventana de conocimiento, vídeos, todo, Instagram, lo que sea, al mínimo momento. Porque claro, a veces es difícil conectar con lo mismo, por lo menos en la sociedad en la que vivimos no estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que a veces cuando intentas conectar contigo, estar en el momento presente, sentir lo que sientes, entra como incomodidad, ¿no? Ese aburrimiento, ese vacío. Y claro, hoy en día tenemos los estímulos para huir de esta incomodidad, lo tenemos tan fácil que nos cuesta, nos cuesta. Y precisamente yo creo que en el desarrollo personal, ¿no? Lo que hacemos desde Cuestiona, pues tenemos que centrarnos un poco en esto, ¿no? Que obviamente está muy bien absorber conocimiento, eso cambia nuestro o eleva nuestro nivel de conciencia, pero no podemos perdernos solo en el conocimiento sin entrar en esta conexión con nuestro ser más esencial, ¿no? Los antiguos, en los monasterios, en los monjes, y me imagino que las monjas harían parecido, pues cada hora o cada 2 horas o cada momento del día tocaban una campana. Entonces, en esa campana se paraban, hicieran lo que estuvieran haciendo, cocinando, fregando o estudiando o leyendo, se paraban. Y en ese momento había un momento para la oración, para la meditación. Esa sería una aplicación muy buena para los móviles, que nos muevan de vez en cuando para nuestro interior. Que cada 2 horas toque una campana y digo, ¿estás aquí? ¿Estás aquí, Carmelo? ¿O dónde estás? ¿Estás O aquí estás con la contigo mente... o te has ido, ¿no? Hubo una Sí, sí. investigación de Harvard que hicieron y rápidamente explicado. Ellos repartieron pues, casi 3.000 móviles diferentes a las personas y de vez en cuando les iban a llamar. Y a la hora de llamarles les iban a preguntar si verdaderamente estaban pensando en lo que estaban haciendo o no. Entonces, aleatoriamente y en cualquier momento llamaban a cada uno de los móviles y les decía, ahora mismo estás pensando en lo que estás haciendo o estás pensando en otras cosas diferentes. Pues sorprendentemente el 46,9% en la Universidad de Harvard en este estudio, pues cada vez que le llamaban estaban pensando en cosas totalmente diferentes a las que estaba haciendo. El tema del ser humano, que no estamos donde estamos. Que en la mente sin motor se nos va a 1.000 kilómetros, a 2.000 kilómetros fuera de nosotros, o a mañana o al pasado, a la ansiedad del mañana o a la culpa del ayer. Entonces no estamos aquí ahora. ¿Y cómo lo hacemos para... ¿Tú cómo lo haces, Carmelo, para estar aquí y ahora? Que es conectar con el cuerpo, con el sentir, porque claro, es algo que hoy en día se dice mucho, ¿no? Vive en el ahora y tal, pero realmente ¿cuánta gente lo hace de forma habitual en su día a día? Bueno, la mente Muy es muy poco. juguetona, la mente se va. Lo importante es que me dé cuenta que me he ido. Y me doy cuenta y vuelvo.
Entonces, esto es, meditar no es estar con la mente vacío, en quietud, en el Claro. Om, en el Nirvana, en el Samadhi. Meditar es cada vez que me voy, vuelvo y me doy cuenta, ¿no? Oye, Mm. Sí, sí. Ramakrishna, uno de los gurús, para mí, la palabra gurú significa alguien que ayuda a dar claridad, a dar luz, no es el desprestigio de esa palabra que tenemos en Occidente, ¿no? Ramakrishna, a él mismo se decía de vez en cuando, Ramakrishna, ¿estás aquí? ¿No Ujú. estás? Vuelve. Entonces, para mí es un acto, es una técnica que lo hago. Carmelo, ¿estás aquí? ¿O dónde estás? Si me veo que estoy fuera, pues vuelvo y vuelvo. Y claro, al principio parece difícil, no estamos acostumbrados. ¿Eh? Es como un camino en la selva. Poco a poco tienes que ir con el machete abriendo camino. Pero cuando llevas 20 años en ese mismo proceso, en vez de por un camino en la selva, vas por una autopista. Ya no hay que hacer tanto esfuerzo. Ya has despejado el camino y es como todo en la vida, es entrenamiento también, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir ya dos consejos en este sentido. Podríamos aplicar lo de los monjes poniéndonos una alarma en el móvil, ¿no? Cada 2 horas para ver realmente, o en ese punto, tomarnos 10, 15 minutos para estar, para meditar, para simplemente respirar, contemplar, ¿no? Que es algo también que está muy bien. A mí, por ejemplo, me sirve mucho. Tengo la suerte de vivir rodeado de naturaleza y me sirve mucho salir al balcón o a la terraza y escuchar la naturaleza en sí, o sea, el viento, los pájaros, y ponerme atención al máximo en eso, en lo que estoy oyendo, ¿no? Y eso también va muy bien en este sentido. Y el otro consejo que dirías más es Roger, estás aquí, Carmelo, estás aquí, en ese diálogo interno de, hey, y precisamente lo bonito es esto, o lo bonito, lo práctico es que cuando tú ya te has dado cuenta de que no ya estás aquí, ¿no? Ya cuando te das cuenta de que no estás presente, ya estás presente, ya has hecho ese clic. Eh, por lo tanto, muy bien, ¿no? Os preguntan también para el tema del sistema inmune. Sé que has compartido algunas claves ya generales de salud, pero para el sistema inmune, ¿tendrías algún tip o algún consejo más concreto? Seguiríamos hablando de lo mismo, de los factores de salud, de cómo aplicar los factores de salud. Una alimentación sana, una respiración profunda. Cuando yo respiro profundamente, se aquieta la mente. Una Mm. respiración angustiosa acelera la mente. Entonces, todas las técnicas de meditación, de contemplación, tanto en Occidente como en Oriente, en el norte y en el sur, se han anclado en el mayor de las anclas que tenemos, la respiración. Es el primer acto al vivir, al nacer, y el último acto al fenecer, al morir. Entonces, entre la primera inspiración y la última expiración transcurre mi vida. Entonces, lo importante es respirar. Comemos 3 o 4 veces al día, o 5, como mucho, o 6, según las personas que coman. Pero ¿cuántas veces respiramos al día? Entonces, cada vez que respiramos, bajamos a nuestro cuerpo, cada vez que respiramos, se aquieta la mente. Es algo que me ayuda a desconectar. Y en ese camino estoy ayudando al sistema inmunitario. En cambio, cuando estoy estresado, cuando no respiro, cuando estoy agitado, cuando no expreso las emociones, cuando tengo miedo, y en los últimos tiempos han inoculado muchísimo miedo y nadie ha hablado de salud, sino de enfermedad, entonces el miedo lo que hace es elevar el cortisol, elevar la adrenalina, bajar los linfocitos y claro, el sistema inmune queda totalmente eh, A estropeado merced. estropeado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Respirar profundo, contacto con la naturaleza, como tú has dicho antes. Es una suerte vivir cerca de la naturaleza y recoger toda su energía. Contemplar los pájaros, los colores bellos de los árboles, de las plantas, el aroma de las flores, todo eso. O sea, es que no hay que buscar un milagro, el milagro está ya, es mirar a lo viejo con ojos nuevos. Y cuando miro lo viejo con ojos nuevos, cada momento es un milagro, cada momento es un asombro. La vía del asombro es muy importante para la curación, para el sistema inmunitario y para todos los demás sistemas, porque cuando un sistema se cura, todos los demás se curan. Cuando un sistema enferma, todos los demás se enferman. Y el sistema inmune no es el que me defiende, el sistema inmune para mí es el que me equilibra, el que produce la homeostasis, el equilibrio, o la homeodinamis, esa parte en equilibrio, en armonía.
no en un círculo vicioso, sino en un círculo armonioso. Y muchas veces, ¿por dónde empieza la curación? Por la intención. Como dicen los chamanes, el intento. Lo importante que es el intento. Y ser implacable en el intento. Decir, yo a pesar de las dificultades, yo sigo en este camino. Para unos una dificultad, una enfermedad es una disculpa. Para otros una enfermedad o la misma enfermedad o la misma dificultad es un reto. Entonces la vida como un reto, como un aprendizaje, Claro. y como la vía del asombro, que hay muchas cosas por asombrarnos, que es lo que nos asombraba cuando teníamos 4 o 5 añitos. ¿Por qué hemos Ya. perdido esa capacidad de asombrarnos? Es el misterio magnum de la vida. ¿Por qué hemos perdido al niño y el niño se ha vuelto un niño indigente, un niño perdido en el bosque? Al final, nuestros sentimientos serían una especie de radar, ¿no? Que también nos indican si estamos en el camino de la salud, de la curación, o en el camino de poder caer en la enfermedad. Si nosotros nos sentimos mal en el día a día, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, estamos muy, muy turbios, al final lo más probable, como decías antes, Carmelo, es que si nosotros no somos autoconscientes y cambiamos por nosotros mismos el rumbo de nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras acciones, que al final aparezca esa enfermedad, que claro, estamos cambiando el paradigma, ¿no? En lugar de ver la enfermedad como algo negativo, la enfermedad es un síntoma de algo que estamos haciendo mal, ¿no? De que nos estamos relacionando mal con nosotros mismos o con los demás y con la naturaleza. Por lo tanto, la enfermedad tenemos que agradecerla de esta forma porque gracias a ella vemos que hay algo que cambiar. Pero si vemos a la enfermedad como algo simplemente malo y algo que tenemos que tapar, vale, estaremos tapando los síntomas, pero a la vez nos estaremos negando que esos síntomas son la consecuencia de una causa que es realmente lo que tendríamos que ver, ¿no? Así que sí que seguramente vivimos en una sociedad muy superficial en este sentido. eh, y como decías también, este ritmo de vida tan rápido hace que cuando me siento mal me tomo una aspirina y simplemente sigo con mi vida porque no puedo parar, en lugar de parar y preguntarme, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual yo ahora me siento así, tengo esta enfermedad? ¿O mi mente está tan turbia o mis emociones están mal, estoy estresado, estoy angustiado? Ese momento de calma o de parar, de reflexionar es importantísimo, como decíamos. A mí me gusta diferenciar un sentimiento, es algo propio, mío, personal. Sentimiento me mete hacia adentro. Una emoción viene del latín emovere y emovere significa algo que sacude, algo que te saca al exterior. Y la emoción te saca hacia afuera, ¿no? La tristeza y el miedo me meten hacia adentro, como el otoño y el invierno, y la rabia, la ira y la alegría, la ira y la alegría me sacan hacia afuera, como el verano y la primavera, ¿no? Entonces, la emoción hace emocionante la vida. Y luego está el afecto, que es mis sentimientos y emociones en relación con los demás. Pueden ser seres humanos, pueden ser animales, pueden ser plantas. Hay gente que tiene mucha conexión con las plantas, incluso con los minerales. Entonces, todo es una unidad. Los antiguos alquimistas y espagiristas, médicos y sanadores y sanadoras de todas las épocas decían que venimos del uno. Y desde la conciencia, después de volver y entrar profundamente en la materia, volveremos al uno. Entonces, la enfermedad no es algo gratuito. La enfermedad viene a hacernos ver partes de nosotros que no queremos ver. La enfermedad viene a hacernos conscientes de nuestras sombras, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Entonces, la enfermedad, entre otras cosas, vuelve muy sensible a la persona. Muchas veces los médicos que hemos pasado por enfermedades, dificultades, problemas, trastornos o problemas relacionales, al final esa sensibilidad que surge de esas vivencias te hace comprender con mucha mayor intensidad al dolor ajeno. El dolor ajeno es importante primero comprender, respetar y acompañar para que el dolor se vaya diluyendo. Y esa es la labor del médico. Es un compañero itinerante mientras la persona se va curando. Como decía von Weizsäcker, el médico es un compañero itinerante mientras la persona va buscando su propia verdad. Porque para von Weizsäcker, de la antropología médica, él decía que la enfermedad muchas veces manifiesta la no verdad de cada uno.
sea, lo que yo haría y no hago, lo que yo diría y no digo, lo que yo hablaría y no hablo. Entonces, eso es importante a tener en cuenta, porque siempre lo decimos y muchas veces lo decimos a destiempo enfermando. Y a través de los síntomas de la enfermedad habla el alma herida de aquello que me he callado, que no he dicho, que no he hecho durante 30, 40, 60 años. Ya. Tanto estar alineados, ¿no? En lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Es otra clave para estar sanos. Los antiguos sanadores senios, que eran muy profundos en el conocimiento de la sanación, ellos decían que tenemos un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo haciente o actuante. La máxima expresión, decían los sanadores y sanadoras esenias, decían, la máxima expresión del cuerpo pensante es la conciencia, la máxima expresión del cuerpo sintiente es el amor. Y cuando la conciencia y el amor se unen, la máxima expresión del cuerpo actuante o del cuerpo haciente es la bondad. Entonces, esas son las tres cualidades de la humanidad desde la antigüedad. Haya verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Eso es importante para el equilibrio, para la curación de todos los trastornos mentales y para aumentar el sistema inmunitario, que esté alineado en lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo hablo o lo que yo escribo. Pero nunca diga mentiras, porque cada mentira es un camino hacia la enfermedad. Puede venir hoy, puede venir dentro de un año, pero la mentira es un desequilibrio. No estamos en equilibrio y en armonía con nosotros mismos. Entonces, es una deuda hacia la verdad, ¿no? Eso es. El otro día, viendo una serie que para mí es de las mejores, que es sobre Chernóbil, que también aparecen muchas mentiras, al final uno de los autores de los que sufrió esa explosión de Chernóbil, Sí. él dice que la mentira es una deuda de la verdad. Me encantó. La mentira es una deuda de la verdad. La verdad siempre va a salir. Puede salir en un año, en 20, en 50, pero la mentira es una deuda de la verdad. Y a veces aparece la enfermedad para que vayas hacia tu propia verdad. No la que te han dicho, no la que Claro. oyes en los medios de comunicación, no la que te han enseñado en la escuela, sino tu propia verdad. Conócete a ti mismo, que decían los antiguos en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y la enfermedad viene para que yo me conozca aquellas partes oscuras de mi profundidad, de mi inconsciente. Uh-huh. En este sentido, Carmelo, claro, es que, por ejemplo, tú me hablas de personas que han sido importantes para tu propio conocimiento como experto de la salud, ¿no? Pero yo nunca he escuchado estos nombres. Eh, ¿Por qué en la educación? ¿Por qué en los medios? ¿Por qué en general no hay este conocimiento? ¿Por qué las cosas están enfocadas de una manera tan distinta como desde la salud a como tú lo enfocas? ¿Por qué es así? Es decir, me cuesta entender por qué, digamos, se anula esta parte de este, el conocimiento médico, ¿no? ¿Por qué crees que es así? Tú, por ejemplo, en tu experiencia, tú estudiaste medicina, ¿verdad? En la carrera te enseñaban algo de esto o esto tú lo aprendiste por tu cuenta? No, la carrera nos enseña más que la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad, pero no se estudia la salud y cómo vivir en salud y cómo vivir en armonía conmigo mismo. Yo tuve que aprender en mí mismo después de pasar una gran crisis en cuarto de medicina cuando estuve a punto de dejar aquello. No estaba estudiando yo alimentación, ejercicio, contacto con la naturaleza, expresión emocional, respiración profunda, meditación, contemplación. Estaba yo aprendiendo a anular los síntomas de la enfermedad. Y no, los síntomas de la enfermedad están hablando de ese dolor interno que cada uno de nosotros llevamos, ¿no? Entonces, la enfermedad es algo simbólicamente hacer un caso muy profundo, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí? Porque como dice un amigo mío que se llama Koldo Sarachaga,
no vamos a la escuela, hay una educastración, no es una educación, es una educastración. Ya desde las escuelas, ahora mismo tenemos una niña de 10 añitos y yo veo que está estudiando los mismos esquemas que yo estudiaba hace 60 años. Dices, ¿pero en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos? O sea, yo el otro día le decía, para mí, y lo voy a decir, estaba estudiando el sistema político de España, de las autonomías, de los gobiernos, de los presidentes, de la... Y yo le decía a ella, ¿y no habéis estudiado las plantas, no habéis ido al monte, habéis conocido los minerales, las plantas, los árboles, no habéis conocido nada de eso y estáis estudiando las autonomías y la política? Y dice, pues vamos mal, porque el ser humano entre los 7 y 14 años, como decimos en medicina antroposófica, tiene que ver la verdad, la bondad y la belleza de la vida. Y la belleza de la vida es que las plantas, las flores, los árboles, ¿qué expresan Jugar. eso? La lechuga, la zanahoria, plantar eso y ver cómo crece. Y esto es importante. ¿Qué tiene que ver la política? O sea, yo me quedé a cuadros. Verdaderamente es una educación. Estaba aprendiendo cosas que no le van a servir en la vida. En cambio, Exacto. Ujú. sentir a la naturaleza me puede ayudar a sentirme a mí y a sentir a todos los demás porque somos parte de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué? Exacto. Porque hoy en día las guerras no se hacen con armas, las guerras se hacen con información. El que controla la información es el que dice todas las mentiras y lo dice como si fuera una verdad, ¿no? Y entonces al final te hacen creer la mentira como verdad. Y entonces, bueno, pues apaga y vámonos. Es un Ujú. sistema que en este momento necesita curación. A mí me gusta decir, hay que sanar al ser humano y sanear el sistema humano. Sí, realmente la sensación de que, bueno, los que estamos un poco en este proceso, eh, por ejemplo, en Cuestiona, yo creo que todas las personas que estamos interesados en lo que hacemos en Cuestiona, somos personas que nos hemos dado cuenta de que el sistema educativo realmente no nos ha dado las herramientas para vivir una buena vida, ¿no? Para tener una buena calidad de vida, para pensar por nosotros mismos, para cuestionar, en este caso, por ejemplo, para estar saludables, ¿no? Ves anuncios en la televisión que te dicen, salen unas galletas y bueno, no quiero decir marcas ni nada, pero que te las venden como saludables y en el fondo no lo son, ¿no? Porque llevan un montón de azúcar o lo que sea, ¿no? Que eso también te lo preguntaré si quieres un poco más tarde, Carmelo, qué opinas del tema del azúcar. Pero en cuanto a la educación, sí me gustaría aportar esto, que nos quedamos en los conceptos siempre en la educación. Estamos cerrados en un aula, nos dan muchos conceptos, pero no entramos en contacto con la realidad, lo que decías del agua, del árbol, de salir, de ver cómo crece una lechuga, una zanahoria, lo que sea. Y al final solo entramos en conceptos que no nos aportan nada más que creencias, eh, formateo, ¿no? Esto me gusta una analogía o unas palabras que usa Emilio Carrillo, que es que más que educación es formación o formateo, porque nos formatea el cerebro como un ordenador. En lugar de, ed- por lo que dicen, creo que en latín, no sé si tú que sabes mucho más de etimología y tal, Carmelo, creo que educar viene de educare, que significa algo así como extraer lo que uno lleva dentro, extraerlo hacia afuera. Pues en la educación a mí nunca me han preguntado cómo me siento, nunca me han preguntado qué me gusta hacer, nunca me han preguntado qué se me da bien hacer, nunca me han preguntado qué quiero crear en mi vida. Al contrario, simplemente me han dicho, hey, estudia para este examen, apréndetelo bien y aprueba porque si no apruebas, te castigamos, que esa es otra cosa, ¿no? Al final siempre se juega con el dolor-placer, ¿no? Si apruebas, estaremos todos muy contentos, tus padres te van a regalar una PlayStation, o por decir algo, pero si suspendes, cuidado, cuidado porque además nunca el problema es del sistema educativo, el problema es del estudiante en sí que es vago o es tonto o lo que sea, ¿no? Estamos aún muy mal en este sentido. Verdaderamente la educación es eso, ayudar a cada persona a ser lo que ella es. O sea, Exacto. hemos venido al mundo a dar un tono, una música, un color, una acción, una creación.
y si no lo damos, enfermamos. Entonces, en la escuela hay que ver cada ser humano a qué ha venido, qué color, qué aportación, qué creación, qué música, qué color está y puede dar al mundo. Entonces, estamos muy lejos de eso. ¿Qué hacemos en la educación? Educar para amoldar al sistema que hemos montado, que es un sistema totalmente enfermo, totalmente con necesidad de entrar en la UBI y ya. Entonces, claro, si ya lo que hacemos es acoplar, adaptar a un sistema enfermo, vamos a ayudar a la enfermedad pues desde los niños Claro, pequeños, ¿no? claro. Es Cuando los cuando niños lo que tienen que hacer es sorprenderse del mundo, vivir del mundo, disfrutar del mundo, reírse, ver las sonrisas de otros niños, jugar con otros niños, abrazar a otros niños, pelear con otros niños en el buen sentido, de movimiento, de reto. Es lo que necesitamos. Estamos muy lejos. Si vamos a una sociedad de separatividad, va a ser muy fácil de manipular. Pero si vamos a una sociedad de unidad, va a ser más difícil de que esa unidad sea corrompida, ¿no? Entonces, para mí es importante darnos cuenta que el ser humano no vive si no convive. Y si no convivimos, morimos. Entonces, ¿cuántas personas mueren por soledad? No por virus, no por bacterias, no por Claro, microbios, sino por soledad. Las personas se mueren de soledad, de miedo, de angustia y de no tener esa urdimbre afectiva, como dice Ross Carballo, otro de los grandes que tampoco se estudia en la Facultad de Medicina, médico y psicosomático de primera línea, gallego, Ross Carballo, él decía urdimbre afectiva. Él decía que cuando una persona con problemas mentales se siente apoyado a nivel de esa urdimbre afectiva, saca de sí lo mejor que tiene. Entonces, esto es lo que es una verdadera educación. Apoyar para que tú puedas ser lo que eres. Que no te corte las ramas, que no te corte la expresión. Puede ser un bonsái bonito en un vegetal, pero cortar las ramas y el despliegue de un ser humano, hacer de un ser humano un bonsái, es una enfermedad. Y es una enfermedad muy frecuente en estos tiempos. Y luego, pues tratamos con medicamentos lo que no se puede curar con medicamentos. Una depresión no se puede curar con medicamentos. Una ansiedad no se puede curar con ansiolíticos. Sí, literalmente puedes aliviar, pero aliviar no es curar, aliviar es aliviar. Y no estoy en contra de los medicamentos, hay medicamentos necesarios, hay medicamentos por los que hay personas que viven. La insulina, por ejemplo, en un diabético es necesario porque vive gracias a la insulina. Y no estoy en contra de la medicina. Mi labor y mi camino es buscar lo bueno de la medicina tradicional y lo bueno de la medicina actual. O sea, unir lo bueno de la tradición con lo bueno de la innovación. O sea, la claro. innovación en medicina ha sido muy importante, en tecnología muy importante, pero a cada paso que hemos ido hacia la tecnología médica, hemos dado un paso hacia atrás en el humanismo médico. Ya aquel médico, cuando yo era niño, el médico de cabecera que venía a atender a mi madre o a mi padre cuando estaba enfermo, se sentaba a la cabecera de la cama, se sentaba con ellos, conocía a toda la familia, sabía de qué pie cojeábamos y cuáles eran nuestras fuerzas, nuestros puntos fuertes, sabía Claro. todo eso y podía aconsejarnos cómo cuidarnos, cómo curarnos. Pero hoy en día, cada vez que vas a la consulta ves a un médico diferente que no sabe ni cómo te llamas, en los hospitales a veces pues no sabes quién es quién y en cambio pues hay médicos que buscamos un contacto directo con la persona. Para mí, ver a la persona sonreír, ver a la cara, ver el cuerpo, ver en su totalidad lo que está diciendo, lo que se está callando es importante. Más importante que las resonancias magnéticas, que los escáneres, que las radiografías, sin quitarle valor, ¿eh? Pero si no Claro, veo lo que está delante, ¿cómo voy a ver lo que está en una radiografía? Tengo que mirar primero a la persona y tengo que estudiar el lenguaje corporal. ¿Qué está la persona obviando de su vida? ¿Qué es lo que no está viendo? ¿Qué es lo que se está callando? Porque su cuerpo está hablando. En primero de medicina habría que estudiar lenguaje corporal, ver qué es lo que se está callando la persona, qué es lo que no está haciendo, porque su cuerpo lo está expresando. Antes de que empiece a expresar a través de los síntomas de la enfermedad, saber leer el lenguaje corporal. Eso no se estudia en la Facultad de Medicina, menos en casos honrosos de algún médico
que Claro. personalmente se haya dedicado a ello, pero el sistema no aboga Claro. por un sistema de atención, ¿eh? Ahora mismo Mm, hablar de una telemedicina, es decir, mira, el médico en ausencia no puede atender, el médico puede sí. atender en presencia. O sea, en ausencia yo no puedo acompañar a la persona, puedo acompañar en presencia. De hecho, curiosamente ha habido 3 o 4 personas que se han emocionado por el hecho mismo de que les estuviera atendiendo así, a la par, Ya. mano a mano, porque el sistema sanitario cada vez va a una atención desatendida, a una telemedicina, pues es una telele, una telele. Te puedo dar el telele mientras estás en casa, ¿no? Pero el médico medicamento que decía Balín, el acto médico primero es ver a la persona, reconocer a la persona, ¿eh? Acompañar a la persona en búsqueda de su salud. Yo no te puedo dar salud, no te puedo curar, pero sí te puedo acompañar como médico a que tú puedas recuperar tu salud perdida o puedas mantener tu salud, si te mantienes en salud. La palabra Cuando- docere viene la palabra doctor viene de docere y docere es el que Genial. enseña, no es el que cura. Claro. Creer que desde el orgullo médico podemos curar es un falso orgullo que Ya. deberían de pulir ya en primero de medicina. El médico acompaña. El médico es un asistente de natura. Eso lo decía Hufeland, que es un médico de hace unos cuantos siglos. El médico como asistente de natura. Es la naturaleza la que cura. ¿eh? Nosotros vamos a hacer que la persona pues sepa comer, respirar, hacer movimiento, ejercicio, contacto con la naturaleza, expresión emocional y a partir de ahí se va curando. Y Ujú. para curar hay que currarse, hay que, como diría un castizo, diría currarse para curarse. Hay que trabajarse, hay que unificar lo que pienso, lo que siento, lo que hago y ser impecable, impecable, ¿no? Conmigo mismo, como dicen los chamanes, ser impecable, ser lo que soy. Intentar ser lo que soy, por lo menos el intento. Ujú. Al final aportar, tenemos la sensación, yo creo, muchos de los que estamos aquí, que en la ciencia hoy en día, en la ciencia médica, pues falta realmente consciencia, ¿no? Falta un sentido más trascendente, más profundo de las cosas y nos quedamos mucho en la superficie. Esto pasa tanto en la ciencia como en la educación, como solamente en la política o todos los sistemas, en la economía seguramente también. Y como dices, Carmelo, claro, todo está conectado, ¿no? Si ya desde pequeños crecemos en una educación que está totalmente alienada de nosotros mismos. Hay una juego de palabras que me gusta mucho que tú usas, que es estar alienado o estar alineado, ¿no? Que cambia solo una posición de la letra, pero el significado es totalmente diferente, ¿no? Una educación que nos aliena de nosotros mismos en lugar de alinearnos con nuestra verdadera naturaleza ya crea todos las otras disfuncionalidades. Me he quedado hace rato con el tema de los esenios que has hablado y de la educación y solo quería aportar algo que escuché hace tiempo, sinceramente no sé si es verdad, creo que sí, que los esenios lo que hacían es que cuando los niños eran pequeños los dejaban solos en una habitación sin que los niños supieran que los profesores los estaban mirando, los miraban desde una rendija o lo que fuera. Y desde esa rendija ellos observaban bien qué tendencias tenían los niños, es decir, lo que decías antes, ¿no? Qué regalo, qué dones, qué talentos tenían naturalmente inherentes en sí y para poder ofrecer en el mundo. Claro, imaginemos, Carmelo, que desde pequeños nos enseñaran o nos guiaran en el camino de lo que somos buenos, de lo que nos gusta y pudiéramos ya crecer con esa confianza de, hey, yo sé para qué estoy aquí, yo sé lo que soy bueno, sé lo que me gusta hacer, sé cómo ayudar al prójimo con lo que a mí me gusta hacer, sería muy diferente. Volviendo un poco al tema de la salud, nos insisten un poco para el tema del azúcar, ¿no? Más que el azúcar, te querría preguntar por el tema de esto que se llama ahora los venenos blancos, que es, bueno, el azúcar, la sal, la harina, no sé si me dejo algo más, La eh, heroína. también, y otra más, pero me imagino que no va por ahí. ¿Qué opinas de todo esto, de estas sustancias blancas en general, las que ingerimos por la boca? Pues
En principio son sustancias estimulantes, son sustancias que nos hacen seguir adelante y gastando las pocas energías que nos quedan en nuestro interior. O sea, un estimulante no es el que te da energía, sino es el que te va quitando, te va robando, te va secuestrando la que tú tienes. Pero es que esta sociedad es lo que busca, que la persona no tenga esa intención de vivir, no tenga ganas de vivir. Entonces, uno que no tiene ganas de vivir es más manipulable, ¿no? Y claro, Claro. nos entretienen de muchas maneras. Ese es el mundo del entretenimiento, ¿no? Como podríamos, y ahí sí que podríamos hacer un juego de palabras precioso, entretenimiento, que significa entreten y miento. Entonces, en ese entretenimiento ya tú dejas de estar contigo y te vas con el azúcar, con los bollos, los croissants de estos que han tenido congelados, que han preparado con un montón de edulcorantes, de aromatizantes, de conservantes, que no tienen nada de vida. Entonces, claro, pues si mens sana in corpore sano, no se puede tener mens sana en un cuerpo enfermo, in Claro. corpore enfermo. La palabra Bueno, enfermedad viene de infirmitas y infirmitas significa algo que no está firme, que no está en equilibrio. Entonces, ese claro. tipo de sustancias blancas, por decirlo así, lo que te hacen es estimular y te sacan de ti y tú crees, porque tienes un falso yo, porque la heroína tiene un falso yo que te anula el tuyo y el azúcar tiene también otro falso yo un poquito más pequeño, pero que te anula el tuyo y tú tienes la sensación de consumiendo mucho azúcar, muchos azúcares, mucho chocolate, muchos dulces, que yo no estoy en contra, todo es en su medida, ¿no? Como decía Paracelso, el veneno es la dosis la que hace el veneno, ¿no? Dosis facet ens veneni, ¿no? Entonces el veneno se hace por la dosis, ¿no? Entonces de vez en cuando pues está bien para pero el diario continuamente pues nos saca de nosotros y nos da sensación de tener un yo más poderoso del que tenemos. O sea, cuando una persona se atiborra a azúcares, a dulces, a pasteles, a alimentos industrializados sin ninguna vida de por sí, pues enseguida se ve estimulado, excitado y cree que tiene un yo mucho más grande del que tiene, que verdaderamente no es el yo, sino es el ego el que él está alimentando con ese tipo de excitantes y estimulantes, ¿no? Ujú. Mm, Ahora te hago una pregunta. Tenemos que ir ya cerrando. Bueno, a mí se me pasa el tiempo volando, Carmelo, charlando contigo. Gracias también a todos los que estáis aquí siguiendo y comentando y dando las gracias por la charla. Por cierto, quedará grabada, así que no os preocupéis. Algunos os estáis preguntando, quedará grabada, tanto en Cuestiona como también en la cuenta de Zuhaizpe. También tendréis el directo, así que lo tendréis ahí. Nos preguntan para también el tema de los complementos vitamínicos. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, pues en principio el mejor complemento vitamínico es el complemento de la naturaleza. Las vitaminas con mucha vida, con mucha vitalidad, con mucho ánimo, con mucho color, con mucha forma, ¿no? Vale. Claro, solamente para aquella persona que está muy enferma o aquella persona que está muy en desequilibrio consigo mismo pues, y que no quiere comer ni frutas ni verduras ni alimentos naturales, pues ciertas vitaminas como la vitamina C o la vitamina D pues pueden ser importantes como suplementos. Pero bueno, la vitamina C está en las frutas, todo tipo de frutas Mm, maduras, frutas frescas, y la vitamina D nos regala directamente el sol. Entonces hay, pues sí que yo a veces doy vitaminas o complementos vitamínicos a alguna persona en momento de crisis, pero en definitiva es decir, mira, come verduras porque tiene la vitamina C y toma el sol porque tiene la vitamina D. Y la vitamina del sol es muy gratis, mira, no se puede patentar. Mira, eso es lo que esto es lo que la medicina hace avanzar en aquello que no debe de avanzar. Solamente estudian lo que da dinero, lo que se puede ya. patentar. En cambio, estudiar sobre una alimentación sana, sobre los efectos beneficiosos del sol o del ejercicio o del contacto con la naturaleza, pues no se estudia. ¿Por qué? Porque no se puede patentar. El ayuno, que es terapia magna, que para mí es terapia máxima, pues no se puede patentar. Entonces no estudian el ayuno, pero sí estudian medicamentos que hagan un efecto similar al ayuno. Entonces estamos Ya, buscando siempre lo artificial, sin darnos ya. cuenta que lo natural es lo que nos cuida, lo que nos cura
lo que nos pone en contacto con nosotros mismos. Entonces, cuidarnos para curarnos es la propuesta. No esperar a que me cure desde fuera un sistema enfermo, una política enferma, un gobierno en distorsión, una sociedad enferma no puede ayudarnos en la curación. La curación es un esfuerzo mayor cuando hay una sociedad a punto de entrar en la UBI, ¿no? Entonces, para que una persona se sienta saludable, se tiene que sentir en contacto con ella misma, en la relación con los demás. Para mí, un abrazo cura mucho más que las vitaminas. Y en estos tiempos que vemos al otro como una bomba biológica a punto de estallar, tenemos miedo del contacto. Entonces, si tenemos miedo del contacto, vamos a enfermar directamente. Claro. Entonces, para mí es importante eso, que veamos lo que verdaderamente es importante en la vida. Y lo importante en la vida es vivir, no sobrevivir. Al sobrevivir le sobra el sobre. Vivir es una aventura. Y vivir es tanta aventura que si tú coges un coche y vas caminando por la carretera, pues puedes tener un accidente. Si vas por el camino, te puede caer, por la calle te puede caer una teja de un tejado. Pero es que son riesgos de la No hay vida. certezas, no hay certezas en la vida. Pero no, Buscamos certezas, pero la única certeza es lo que yo pienso, mi actitud ante lo que pasa, ¿no? Porque lo de fuera siempre es incierto y conocer esto y ser consciente, pues yo creo que también nos ayuda. En el tema del ayuno, Carmelo, que nos preguntan un poco, te preguntaría para ti, ¿qué es cuántas veces tendríamos que comer al día o sería lo ideal o cuántas horas tendrían que pasar entre una comida y otra? Más o menos así 4 pinceladas, aunque aprovecho para decir que el 9 de marzo, tenemos una masterclass con Edgar Barrio Nuevo, donde hablaremos precisamente de esto. Así que la gente que estéis muy interesadas en el ayuno, pues en las historias destacadas de Cuestiona podéis encontrar el link para apuntaros a esa masterclass que es 100% gratuita. Pero tú de entrada, Carmelo, ¿qué nos dirías en este sentido? bueno, que el ayuno no es nada fuera de lo normal. El ayuno es hablar en una sociedad donde comemos de más. Yo no voy a hablar del ayuno en África ni en ciertos lugares donde no tienen mucha comida. El ayuno es lo que hacen los animales y los niños por instinto, dejan de comer cuando están enfermos. Cuando un niño tiene fiebre y le damos de comer, le estamos metiendo leña o carbón al fuego, entonces va a subir la temperatura. Entonces, que aprovechemos cuando tengamos síntomas para no comer, para que toda esa energía que ahorro en el no comer vaya distribuida hacia la curación. Todos los cálculos en fisiología están hablando de que en lo que comemos, ingerimos, digerimos, absorbemos de los alimentos, gastamos un 30% de energía. Entonces, si no comemos, ese 30% se dirige directamente, guiado por el médico interno o la médica interna que cada una tenemos en nuestro interior, hacia la curación. Entonces, el ayuno no es nada nuevo. O sea, si el ayuno fuera algo nuevo, la humanidad no estaría donde está, porque ha pasado muchas situaciones de hambre, de penurias, de falta de comida. Entonces, yo soy de la opinión que un adulto con 2 o 3 veces al día que coma es suficiente. Más de 3 me parece que ya sobra algo. Un niño necesita comer más veces, pero una persona adulta come muchas veces por ansiedad, angustia y desamor, más que por necesidades nutritivas, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que nos llenemos de vida para no tenernos que llenar de comida. Entonces, si yo me lleno de vida, eso tengo mucha energía. O en medicina antroposófica, siguiendo todas las directrices de uno de los grandes que vino a aportar mucha luz a la humanidad, que se llamaba Rudolf Steiner, él decía que no solamente nos alimentamos por lo que ingerimos, sino por lo que respiramos y por los órganos de los sentidos. Entonces, contemplamos esas 3 maneras, ¿no? A mí muchas veces me alimenta mucho más la sonrisa de la persona querida que una tortilla de patatas, aunque los dos puedan alimentar, pero ese dicho que decimos contigo pan y cebolla, cuando una persona
te sientes a gusto con ella, no necesitas comer comida especial, cualquier cosa te sirve. Pero además te das cuenta que beber conscientemente, respirar conscientemente, tomar la luz del sol, y relacionarnos afectivamente, no en una relación competitiva, sino cooperativa con los seres humanos, nos ayuda a la curación y nos ayuda a tener energía. A mí me da mucha energía cada vez que atiendo a alguien en consulta y sé que le voy a ayudar, le puedo ayudar y él confía en mí. Entonces ahí hay una chispa que se pone en movimiento con mucha energía. A mí me llena. Yo he ido momentos a veces a pasar un día de consulta con momentos un poco bajos o de preocupados, y yo me meto en la consulta, se me olvida todo, al final del día acabo con más energía que al inicio, ¿no? Entonces la energía está ahí. Somos nosotros los que hemos desconectado de la fuente, hemos desconectado del uno, hemos desconectado del espíritu. Entonces, si hemos desconectado de la fuente energética y de la fuente de conciencia, cada vez somos menos conscientes y cada vez tenemos menos energía. Pero el enchufe a la energía y a la conciencia está ahí. El ser humano no solamente es un cuerpo, es energía y es conciencia. Entonces, está en nuestra mano enchufarnos a ella. Sí, al final hay algo que dices también que me gusta mucho, que es que al final somos luz. Y es que es una realidad, porque todo lo que nos alimentamos, la planta que comemos, existe gracias a la luz del sol, la misma luz del sol, el agua, todo existe gracias a la luz del sol. Y por tanto nosotros mismos ya estamos hechos de luz y estamos intrínsecamente conectados con todo lo que está a nuestro alrededor, pero nos hemos pensado de que éramos algo separado, ¿no? También que somos esa célula del cuerpo que va, va a la suya, ¿no? Va a su rollo y no tiene en cuenta que está en un entorno y que ella influye sobre el entorno y que el entorno influye sobre ella. Eso es muy importante de entender. Tendremos que ir cerrando la charla. Antes, bueno, querría hablar un poco del máster en alimentación consciente, que tú, Carmelo, eres uno de los facilitadores, de los profesores, con tu seminario que forma parte del segundo bloque. Y más que nada, decirle para la gente que ha estado aquí en el chat, para los que estéis interesados en profundizar en cosas como las que dice Carmelo o en otros aspectos de la salud, básicamente en tener este punto de inflexión en el que aprendéis pues a cultivar hábitos alimenticios saludables, a gozar de más energía, de salud, de vitalidad, en básicamente lo que hemos dicho con Carmelo en esa asignatura que no nos enseñaron en el colegio, que es sobre nutrición, sobre alimentación, sobre salud, que sepáis que el próximo 23 de marzo, en 20 días, empieza la cuarta promoción del Máster en Alimentación Consciente en formato webinar. Por lo tanto, se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, desde la comodidad de vuestra casa. Y básicamente esto, tenéis más información en la web, www.cuestiona.com. Si queréis más información, vais al apartado de formaciones y allí encontraréis toda la información sobre el máster en alimentación consciente. Te quería preguntar a ti, Carmelo, más que nada, ¿qué opinión tienes sobre el máster? Si lo recomendarías. Y aparte de esto, te quería preguntar algo que me interesa mucho, que es, ¿qué libro? Si tuvieras que decir un libro, seguramente es muy difícil, soy consciente. Pero ¿qué libro recomendarías para profundizar o para entender la salud desde tu punto de vista? Me lo pones difícil, el libro de la vida. Vale. El libro de la vida es el que está abierto continuamente y en él podemos escribir. Yo he aprendido más por experimentar que por leer, aunque también leer a otros autores me ha ayudado, ¿no? Pero yo lo que sé de alimentación o lo que sé del ayuno son 42 años de práctica de la medicina, ¿no? Yo terminé la carrera de medicina en el año 79 en Bilbao y a partir de ahí pues he buscado otras cosas y para mí no puedo recomendar un libro sino el libro de la vida. Y bueno, pues a mí un libro que me gustó mucho porque es la típica lucha entre las fuerzas y de la oscuridad
y de la luz, pues es El Señor de los Anillos. A mí el libro me encantó, o sea, el Tolkien sabía de la vida, sabía de las fuerzas oscuras, sabía que estaban ahí atendiendo, ¿no? Cada vez que alguien se pone heroína, pues hay fuerzas oscuras que están atrapando a la persona que ha bajado de nivel a un mundo del bajo astral, como siempre se ha llamado, ¿no? Entonces, para mí, ese es un libro precioso y a veces un libro no de entretenimiento, sino de entretener y conscientemente aprender, pues puede ser algo tan sencillo como El Señor de los Anillos. El libro es precioso, es precioso. Para mí me gustó mucho en ese sentido. Yo sé que más de uno se le va a romper el esquema. Igual estaba esperando que dijera la iluminación del ser humano y el espíritu humano. He dicho algo más sencillo porque yo sé que para mí somos espíritus caminando en la tierra, ¿no? La gran dificultad es que cuando nos dieron esta túnica, la que se llama cuerpo, pues nos olvidamos de dónde venimos y muchos de nosotros tenemos que descubrir a dónde vamos. Entonces, en ese camino, caminante, como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El gran Antonio Machado, que como gran poeta y gran persona vivió una época oscura en este país, que incluso está enterrado fuera de su propio país. Él habló de eso, de que del alma, del espíritu, como decía en ese gran poema, que las doradas abejas sepan fabricar en ti, en tu corazón, blanca cera y dulce miel. De las amarguras viejas, las abejas fabrican en mí blanca cera y dulce miel. Transformar las amarguras en miel y en cera es importante, porque la miel, medicina antroposófica, es portadora del yo, y la cera, pues cuando se pone una mecha y se hace una vela, da luz y se quema y nos da luz. Y esa materia, tarde o temprano la vamos a dejar aquí y vamos a partir con la conciencia, con el amor y con la voluntad que hemos aprendido en este recorrido. Entonces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo a cualquier persona, no solamente el curso de cuestionar, yo sé que vuestra coherencia y honestidad hace que yo esté aquí compartiendo con vosotros y buscando sinergias, que para mí eso es importante, las sinergias entre las personas, entre las personas de bien. Las personas de bien, cuando nos unimos, el bien se multiplica de forma geométrica, no aritmética, sino se multiplica. Y esa levadura de personas de bien es importante en este momento, que nos mantengamos en contacto para que en algún momento la mentira se transforme en verdad y la oscuridad se transforme en luz. Y al fondo del túnel siempre está la luz, y siempre la luz dominará la oscuridad, igual que la verdad. La verdad dominará a la mentira. Tarde o temprano todo sale a la luz. Qué maravilla, Yo os Carmelo. agradezco este caminar. Encantado de poder acompañaros en esa sinergia. Me parece que sois personas desde la honestidad y la coherencia, que yo son las cualidades que más valoro en el espíritu humano actualmente. Y podríamos terminar, y a mí me gustaría terminar, como decían los antiguos, esa frase que ya lo he dicho antes: haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Y mientras tanto, vive y ayuda a vivir. Gracias. Muchísimas gracias, Carmelo. Acabamos con esto, maravilloso. Muchísimas gracias a ti, Esquerri Casco, que también te lo está diciendo por el chat. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes. Ha sido un auténtico placer, de verdad, poder charlar contigo, Carmelo, y poder pues nutrir, ¿no? con lo que hemos podido, yo con mis preguntas y tú con todo tu conocimiento y toda tu sabiduría, a toda la gente que pues se ha tomado este tiempo para, en lugar de hacer otras cosas, pues estar aquí escuchando y nutriendo su alma, ¿no? Así que muchísimas gracias y nos vemos en próximos directos. Ya sabéis, los que queréis profundizar más en este tema, tenéis el máster en alimentación consciente que empieza el 23 de marzo. Tenéis más información en la web.
muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en próximos directos. Adiós, Carmelo. Cuídate mucho. Gracias, Gracias. 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 Y Gracias. que la vida que os cuide la vida. Gracias. Igualmente. Adiós.